El martes 30 de septiembre se presentó en el Polo de Innovación Garaya de Mondragón el informe COTEC 2008 sobre la situación del I+D+I en el Estado español. Presentó el informe el director de la Fundación COTEC, Manuel Zaera, que distribuyó su presentación en 3 partes: descripción de la situación actual, objetivos del Plan Nacional y recomendaciones del informe. Al acto asistieron también José Manuel Abad, director de la revista de divulgación científica y tecnológica Popular Science en España, que abordó en su ponencia el reto de comunicar los avances tecnológicos y científicos en la actualidad, y Andoni García, director del Polo de Innovación Garaya, que aprovechó la ocasión para plantear sus reflexiones sobre la necesidad de avanzar desde un modelo de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, a uno de conexión, colaboración y desarrollo, C+C+D. En la jornada se entregó a los asistentes el informe COTEC 2008 y un ejemplar de la revista Popular Science. Nosotros hemos lanzado la revista hace solo unos meses y previamente pues, nos planteamos que queremos hacer una revista sobre futuro. Normalmente informar sobre futuro es algo que es prácticamente paradójico para un periodista, porque un periodista informa sobre los hechos que están ocurriendo, ¿no? Actualmente no podemos hacer esa prospectiva o no debemos hacerla. Prácticamente nosotros el modelo de innovación lo hemos dividido en 5 grandes agentes que son los que figuran en esta pirámide. La empresa es el eje central, lógicamente es el responsable, el agente que tiene la obligación de llevar las innovaciones al mercado, lógicamente, pero necesita de todos los demás, necesita de las administraciones, necesita del sistema público de I+D, necesita de organizaciones de soporte o infraestructuras y necesita del entorno, ¿no? Y como entorno nosotros consideramos el sistema educativo, el sistema financiero y algunas otras ayudas que se requieren, ¿no? Creemos que todavía se están gestionando algunas empresas a través, estos son 12 elementos que Gary Hamel comenta en uno de sus libros. Y bueno, la innovación, si nació el año 1903 con General Electric, pues bueno, estamos utilizando, parece que herramientas del siglo XX para, si acaso, intentar dar respuestas a problemas que están ocurriendo en el siglo XXI.